modelo del mundo, una ventana abierta al mundo de las posibilidades. Aquí en Vida Alternativa conversamos de cómo transformarte en un ser humano consciente y responsable. Y si tú quieres tomar parte en este gran anhelo de la humanidad, de transformar este mundo y esta humanidad de una forma diferente, entonces necesitas cambiar tu sistema de creencia, tu forma obsoleta y limitada de pensar. Vida alternativa, una ventana al que apoyarte a cuestionar, apoyarte a investigar, a educarte en una nueva forma de pensar en donde tú asumas responsabilidad de todo lo que sucede. La sumatoria de las actividades, decisiones que la humanidad hace a diario, cada persona hace a diario, entonces es lo que habla de los resultados que tenemos en este planeta. Es un hermoso día para evolucionar juntos, un hermoso día para transformarnos, para crecer y aprender juntos. Es un hermoso día para rediseñarnos. Este es un programa Vida Alternativa que llega a ustedes por cortesía de Quantum Emotional Crossover, el poder de la transformación personal, emocional, espiritual y física al alcance de tu mano. Quiero invitarles, comenzando el programa, para la charla que vamos a tener esta noche a las 7 de la noche, una charla introductoria acerca del Quantum Emotional Crossover Seminario. Digamos que es la niña consentida, este seminario, el Quantum Emotional Crossover Seminario, en donde tú vas a obtener una transformación total acerca de tu persona y tu forma de verte a ti y de ver al mundo. Te ofrece las más novedosas técnicas y herramientas utilizadas en la transformación personal, en donde se sintoniza tu cuerpo, tu espíritu, tu mente y tus emociones. Es un taller vivencial dirigido por mi persona, quien soy consultora en técnicas de transformación personal, emocional, espiritual y física, psicoterapeuta, especialista en la física cuántica aplicada al desarrollo y a la transformación personal. Reserva tu cupo para esta charla, es gratuita, totalmente gratuita, pero tenemos cupo limitado. Entonces, reserva al 602-349-1083. Creo que estamos full, pero si estás interesado y en este momento te sientes motivado a asistir y enterarte de qué es lo que significa Quantum Emotional Crossover Seminario, entonces reserva tu cupo al 602-349-1083, en donde te atenderá Scarlett Orozco para reservar tu cupo. También Vida Alternativa llega a ustedes por cortesía de la primera formación de Quantum Emotional Crossover Seminario, conformada por Scarlett Orozco, José Oscar Díaz, Emmanuel Cárdenas, María Loaiza, Verónica Cordero, Guadalupe González y Miriam Madera. Gracias a todos ellos por su solidaridad y apoyo, no solamente el apoyo económico, sino también el apoyo moral para que este programa salga al aire. También tenemos a Planet Realty, especializado en la compra y venta de casas, donde también ahí en Planet Realty le van a apoyar a cómo conseguir el financiamiento para esa casa de sus sueños. Llame, donde va a ser atendido un ambiente de profesionalismo y mucha honestidad. Hable con José Oscar Díaz al 602-670-5484. For Life, suplementos del nuevo modelo del mundo. Los únicos con factores transferenciales que apoyan a su cuerpo a fortalecer su sistema inmunológico. Llama y habla con Guadalupe González al 480-225-7532. For Life, factores transferenciales. ¿Qué significa? Son las moléculas que transfieren memoria inmunitaria, fortaleciendo nuestro sistema inmune. Nuestro cuerpo las produce y ellas transportan mensajes importantes a las células inmunitarias. ¿Por qué decimos que es uno de los suplementos del nuevo modelo del mundo? Porque los suplementos del nuevo modelo del mundo no envenenan el cuerpo, sino que apoyan al cuerpo a autosanarse,
incentivan el cuerpo esa capacidad que tiene de autosanarse. Por eso son tan importantes los factores transferenciales y está registrado por 4Life, son los únicos que trabajan con factores transferenciales. Habla con Guadalupe González, el 480-225-7532. También nos está apoyando 1040 Solution, Taxes Homemade. Llama al 623-204-2764 y donde te atenderá Miriam Madera en un ambiente familiar, pero de mucha honestidad y responsabilidad. Ya estamos casi finalizando la temporada de los impuestos. Llaman, aprovecha esta oportunidad y ya habla con Miriam Madera al 623-204-2764. La charla, por cierto, la charla va a ser si tienes lápiz, anota la dirección de donde va a ser la charla. Recuerda que la charla es absolutamente gratuita y es informativa acerca del Quantum Emotional Crossover Seminario. La dirección es el 2320 Oeste W, Peoria Avenida, Suite A104, en Phoenix, Arizona, 85027. Estas son todas las personas entonces que hacen posible que Vida Alternativa salga al aire. Muy buenos días, Osvaldo Franco, quien es nuestro director, nuestro técnico, nuestro motivador para el programa. Gracias por ese magnífico video. Ya yo lo había visto, me pareció genial, pero que tú nos los dedicaras, pues me encantó. Gracias por eso, un detalle magnífico. Te lo agradezco mucho. Sí, señor. Gracias por eso. Bueno, entonces yo creo que ya estamos aquí con los compromisos publicitarios que tenemos. El día de hoy vamos a conversar en Vida Alternativa, vamos a conversar en la segunda parte de nuestro programa de la semana pasada, en donde hablábamos acerca de sexo, género, lo que es, darle una idea y un conocimiento acerca de lo que significa y la diferencia que hay entre género, orientación sexual, sexo cromosómico, sexo genético y las diferentes vertientes que tiene. Quedaron algunas preguntas pendientes por el sistema que tiene Facebook, que no nos deja accesar a todos los mensajes que mandan en vivo, o se van muy abajo o están muy arriba. Al final pues no encontramos las preguntas que había hecho Yashira y también Gabriel. Las dos se quedaron así en el aire, pero entonces yo dije, vamos a continuar con el tema, porque el tema es muy extenso y el tema es muy interesante también para aquellas personas que necesitan, que ignoran acerca del sexo biológico, lo que significa género, lo que se expresa con identidad de género, cuál es la expresión de género y cómo es lo que se llama orientación sexual y todas las demás vertientes que hay al respecto. Nos quedamos hablando la semana pasada, pero quedó en el aire el estudio que hay acerca de la bisexualidad del ser humano. La gran mayoría de las personas en estos estudios que se han hecho acerca de la bisexualidad, un 70% apoyaba que la sociedad nos condiciona para volvernos heterosexuales. O sea, al contrario de lo que se ha pensado, pues el 70% de las personas entrevistadas y que participaron de este estudio afirman que el ser humano es bisexual y que lo que hace la sociedad es como separarnos en un binario femenino-masculino y dando preponderancia a la heterosexualidad. Por supuesto, tenemos las personas que no les importa, no opinan nada, otra parte que es fundamentalmente la gente religiosa, la cual niega per se y porque sí a estos estudios, estas tendencias que hoy en día se manejan. Mi pregunta acerca de la sexualidad humana es ¿por qué tenemos que etiquetarnos?
¿Por qué tenemos que ponernos etiquetas y vivir etiquetados? Yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy heterosexual, yo soy homosexual, yo soy transgénero, yo soy pansexual. O sea, una gran cantidad de etiquetas que al final nos limitan, y lo podemos ver en la comunidad homosexual, como cada fracción jala para su propia, como decimos en Venezuela, el carbón para su propia sardina, separándonos, y eso apoya, porque se considera esa famosa frase que dice que divide y vencerás. Entonces son pequeños grupos que defienden una etiqueta en particular. Por supuesto, ha sido necesario etiquetarnos para poder salir afuera, para poder reivindicar derechos básicos que tiene el ser humano, y que a las poblaciones homosexuales o que no coincidían con lo socialmente aceptado estaban en una situación de indefensión en relación a sus derechos. Entonces, ha sido importante durante ese tiempo el etiquetarnos, pero una vez que nosotros estamos claros de quiénes somos, y quiénes somos no es la etiqueta que tenemos. Nosotros somos mucho más que eso, mucho más que ser homosexual, o mucho más que ser heterosexual. El ser humano abarca muchísimo más, y ahí es donde yo estoy, en por qué la necesidad de etiquetarnos. No tenemos entonces que vivir sobre todo los grupos de las minorías, les interesa mucho tener como muy claro una etiqueta y otra, para ser heteros, gays, lesbianas, transexuales. Todos quieren ser reconocidos con algún término público para poder establecer eficazmente las defensas y el respeto a cada identidad sexual. Sin embargo, yo digo, una vez que se obtenga esta igualdad, no solo legalmente, sino también de facto, es decir, que ni siquiera tengamos que pelear por demostrar que somos seres humanos en lo que se respecta a nuestros derechos, nos interesa seguir etiquetándonos realmente. ¿Realmente será importante y compulsivamente decir yo soy tal o cual cosa? ¿No es mejor estar abierto a experimentar para no reducirnos solamente a una etiqueta? Como lo decía Simone de Beauvoir, que había tanta limitación en la homosexualidad como en la heterosexualidad. Los estudios acerca de la bisexualidad parecieran entonces darle la razón a Simone de Beauvoir en el hecho de que somos mucho más que una etiqueta, y al final terminamos limitando nuestra experiencia. En la lucha por la reivindicación de los derechos de las minorías en la parte de la sexualidad, los bisexuales parecen ser puestos de lado, molestan a los heteros y molestan a los gays. No son nada concreto, dicen, como que hay que ir a los extremos. Es el mundo newtoniano, en donde solamente existen los extremos, A o B, y de A y B siempre va a estar en conflicto. Algunas personas entonces también, cuando dicen o se sienten atraídos a en el área científica, acerca de la variedad sexual, que debería ser absolutamente una experiencia, vivirlo como experiencia y como no solamente como una condición de la sexualidad, sino como una experiencia, estar abierto a la experimentar y ejercer la sexualidad sin tabúes. Sin embargo, la bisexualidad sigue siendo como la niñita fea del asunto, pero déjenme que hablemos acerca de todas las corrientes que hay acerca de la sexualidad y posiciones que hay en relación a la sexualidad. No solamente hay los gays y los homosexuales y los heterosexuales, hay una gran corriente acerca de la identidad humana. Y ahí entonces vamos a contestar la pregunta de Gabriel un poquito más adelante. La perspectiva bisexual será necesaria. Es a donde vamos, hacia esa perspectiva bisexual, para acercar posiciones entre todos los grupos humanos
ya que impide que sean marginados en cualquiera de sus manifestaciones, provenga, venga o esté en cualquier colectivo, en cualquier sea el colectivo. Tenemos que unirnos y defender fundamentalmente o terminar, mejor dicho, con la discriminación que existe en esta área. Debemos terminar con esa marginación en cualquiera de las manifestaciones de la sexualidad. Aquello de que hay discotecas o sitios o antros en donde discoteca, ya dije la edad cuando usé el término discoteca. Ahorita lo llaman son antros. Bueno, los antros. Hay discotecas o antros en donde no pueden entrar las mujeres porque son para solamente gays. Ninguna protesta por miedo a parecer homofóbico. Entonces no puedes decir, oye, pero ¿por qué nada de esto? Porque entonces serías tildado de homofóbico y seguimos en lo mismo, en discriminándonos. Si queremos un mundo de aceptación real y sin que sucedan estas paradojas y estas contradicciones, tendremos que aceptar la bisexualidad como una categoría que ya implica absolutamente todos los derechos, o terminar con las etiquetas. Cuando terminemos con las etiquetas, yo considero seremos más libres y muchísimo más evolucionados. En el programa pasado definimos algunos conceptos que, aunque están conectados, no son iguales, aunque muchas veces se les use refiriéndose a lo mismo, pero no son iguales. Sexualidad, sexo, género. Vamos a tratar hoy de ampliar un poco el panorama acerca de la sexualidad y las diferencias. El sexo es el conjunto de elementos que configura a una persona como hombre o como mujer y es el resultado de un proceso que se desarrolla biológicamente. Es el sexo genético, el sexo de los ovarios o testículos, el sexo genital, vulva o pene, y el sexo somático o morfológico también incluye nuestras hormonas. Da lugar a una figura corporal que irá variando desde la infancia hasta la edad adulta. Es el sexo biológico, entonces sexo es la biología, aquello que define como varón o hembra. Género, el género es una construcción social y cultural que también varía de una cultura a otra y define características emocionales, intelectuales y de comportamiento en las personas por el hecho de ser hembras o machos. De aquí entonces surgen los estereotipos de género, la clasificación acerca de cuáles trabajos sí o cuáles trabajos no se puede hacer uno u otro género. Entonces es desde un punto de vista social y cultural. Esto dice claramente que no es biológico el género. Se basa entonces esa domesticación o formación social y cultural en ideas y creencias, atribuciones sociales construidos, tomando como base una diferenciación sexual y una base que no está biológicamente sustentada. Y se basa solamente en los estereotipos. La palabra estereotipos, vamos a definir la palabra estereotipos, son las imágenes preconcebidas que tenemos acerca de las personas, sin tener en cuenta su individualidad. Son opiniones hechas que se imponen de manera arbitraria en la comunidad y en la religión y se basa en juicios de valor. Fundamentalmente se basa en juicios de valor y categorizan personas según cómo se visten, según su aspecto, cómo se mueven, cuáles son sus conductas y cuáles son sus costumbres. En los estereotipos de género se manejan valores propios de lo que es masculino y lo es femenino. Son bipolares, mujer débil y hombre fuerte, por ejemplo, o complementarios, tareas para hombre y para la mujer. Aquí los estereotipos. Lo decía también Simone de Beauvoir, que hace bastante tiempo conversó acerca de ello, de que la mujer no nace, la mujer se hace. Igual, afirmo yo, ella no amplió
el hecho de que el hombre es igual. El hombre no nace, el hombre se hace. Entonces estamos claros de que los estereotipos son imágenes preconcebidas que tenemos de las personas. La genitalidad hace referencia al aspecto corporal de la sexualidad, centrándose en los genitales fundamentalmente, y nosotros tenemos una sociedad absolutamente falocrática, todo gira alrededor del pene, del falo, el pene. La sexualidad entonces es el modo de cómo uno se vive, cómo se ve y cómo se siente como una persona sexuada. El modo en que cada uno se ve, escuchen esto, no es un instinto que viene con nosotros, es un valor humano, una cualidad de cómo yo me percibo y me siento en esta área de la sexualidad. Cada persona puede vivir su sexualidad de manera distinta y expresarla de forma diferente a lo largo de su vida, placer, ternura, comunicación, conocimiento, seguridad, etcétera. Aquí entra un término bastante nuevo que se ha acuñado ahora, que se está usando ahora, que es la pansexualidad, que puede ser considerada como una orientación sexual por sí misma o una rama de la bisexualidad. ¿Hasta qué punto es la bisexualidad inclusiva? Es objeto de debate entre la comunidad homosexual y en la comunidad bisexual. Entonces, hablar de sexualidad es hablar de diversidad y género. Vamos entonces a ponerlo más claro. Sexo biológico asociado a los aspectos físicos que se observan de forma objetiva. El género es una construcción social. La identidad de género es cómo me vivencio yo. La expresión de género es el modo en que cada uno elige expresar su identidad y se manifiesta a través de su nombre, la vestimenta, sus actitudes, etc. Y la orientación sexual es la atracción física, emocional y erótica, afectiva y espiritual que siente una persona hacia otra. Hablar de sexualidad es hablar de diversidad y género. Está ligada también la sexualidad a la personalidad, a las relaciones de la vida en común y a la sociedad. La sexualidad implica procesos relacionados con el conocimiento personal, conocerme, identidad de género, autoestima, afectividad y el conocimiento acerca de las otras personas, como es el ciclo de la respuesta sexual, orientación sexual, anticoncepción. Todo esto entra dentro de la sexualidad humana. Y las relaciones interpersonales, afecto, amistad, relaciones sexuales, parejas, uso y abuso del poder. Todos estos procesos están en un marco social establecido como normativa y como valores religiosos y culturales. Los roles de género serían los papeles que la sociedad considera adecuados para el hombre o la mujer. Son los roles de género, es decir, cuáles son los papeles que ejercen la mujer y el hombre. Y aquí tenemos muchos problemas en relación a los roles, estereotipos y los roles de género. Hablamos a profundidad en el programa de Gabriel Yosimar en Creciendo Unidos cuando hablamos acerca de los estereotipos y roles de género. Entonces, pero está la sexualidad, entonces implica que yo debo conocerme a mí mismo y las relaciones y mis relaciones interpersonales. Entonces sabemos que los roles es lo que nos asigna la sociedad que deben hacer las mujeres y que deben hacer los hombres. Y la identidad de género se entiende como una concepción individual que tiene la persona de sí misma, y cada persona expresa de manera su aspecto a través del comportamiento u otras marcas externas que considera que a su juicio lo clasifica como un hombre o mujer. Es una percepción totalmente. La equidad de género, que son términos que nosotros debemos manejar, la equidad de género implica un trato justo tanto para hombres como para mujeres sobre la base de sus derechos como seres humanos, sus necesidades, sus beneficios, obligaciones y oportunidades. Desde esta concepción de género es posible hablar de sexismo, considerándolo como cualquier discriminación. Sexismo sería la discriminación
que se realiza en la sociedad en función del sexo biológico o de la identidad sexual. Creo que vamos a ir a una pausa comercial y ya venimos. En Quantum Emotional Crossover creemos que tú puedes tener una vida ilimitada, un nuevo horizonte, una nueva manera de vivir en gozo y abundancia. ¿Qué requieres transformar para poder experimentar y expresar todo quien tú eres? ¿Cómo puedes participar como protagonista activo en el nuevo modelo del mundo que se está gestando? Si estás comprometido a transformar tu vida de una vez por todas y para siempre, si quieres conectarte y convertirte en el ser humano que nunca antes has sido, toma la oportunidad de participar en un seminario que cambiará tu vida para siempre. Llama ya 602-349-1083 y dirige tu vida hacia un mundo ilimitado de posibilidades. 602-349-1083. En Quantum Emotional Crossover estamos comprometidos con la calidad, no con la cantidad. Reserva tu cupo. Quantum Emotional Crossover, el poder de la transformación personal al alcance de tu mano. Conversando acerca de la sexualidad humana y dando información. Es un programa eminentemente informativo para que podamos sacar nuestras propias conclusiones, pero también salir de la ignorancia que hay sobre el tema. El término transgénero. Estamos hablando acerca de los diferentes términos que se refieren a la sexualidad humana, y el término transgénero hace una referencia a las personas cuyas identidades de género son diferentes del sexo o el género que tenían al nacer. El término se aplica al estado de identidad de género, identificarse como hombre o mujer, o ambos o ninguno, porque también hay quienes no se identifican con ninguno de los dos, que no se corresponde con el género asignado biológicamente. Es decir, en función cromosomática o genital. También se aplica a variedad de individuos, conductas y grupos que suponen tendencias que se diferencian de la identidad de género binarias, hombre, mujer. Hay un mundo enorme acerca de esto, absolutamente desconocido, y emitimos juicios y discriminación en una posición de total y completa ignorancia. Una cosa es tu opinión y otra cosa es que tu opinión no se abra a la posibilidad de que estés equivocado, dados los avances científicos, dados los avances en la que es la genética, los avances en la nueva biología, en cómo funciona el cerebro. Tenemos una gran cantidad de información que no podemos sencillamente decir, porque esa es la peor ignorancia, rechazar algo del cual uno desconoce, lo cual uno no tiene ninguna idea acerca de lo que se está hablando y de lo que se está diciendo. Entonces estamos hablando del transgénero. Es aquella persona que no se identifica con su sexo biológico. También tenemos muchos otros términos aquí, los vamos a nombrar rápidamente. Y el término transgénero incluye derivados que corresponden a la clasificación de identidad de género. Existen múltiples y distintas identidades de género, entre los cuales se encuentra el andrógino, el gender care, el género fluido y la transexualidad. El andrógino es la presencia de rasgos físicos de determinado género en un individuo de otro género. El andrógino, por ejemplo, podemos nombrar el andrógino sería como un ángel, es una especie de ángel. Los ángeles son andróginos. Entonces tenemos aquí que tienes rasgos femeninos o tienes, digamos, morfológicamente, biológicamente. El género no binario, que es el gender care, corresponde a individuos que se identifican de manera diferente a los géneros binarios, como una mezcla de ambos géneros, que sería como un bigénero. Un tercer género, un género neutro o nulo, que es una persona que es completamente asexuada,
o a todos los géneros, que sería el pangénero. Esos son los términos, estamos hablando en los términos que se usan acerca de la sexualidad humana. El género fluido designa a aquellos individuos de identidad genderqueer que rotan su identidad de género y se adecúan al sistema, al contexto social o personal. Es decir, van de uno a otro de acuerdo a el contexto social en donde se desenvuelven o al personal. La transexualidad define a aquellos individuos cuya identidad de género es discordante con su sexo natural y biológico. Es decir, aquellas personas que se sienten en un cuerpo de mujer, se sienten hombres, u hombres que se sienten mujer en un cuerpo de hombre. En la pregunta de Gabriel, nos pedía pues que definiéramos todas estas cosas. Aquí incluye también el transvesti. El transvestismo, identificarse con la indumentaria. El transvesti se identifica con la indumentaria socialmente asignada al sexo opuesto. Y el drag, que es el auxiliar dramático en el que se representan de una forma como una parodia o burlesca del género opuesto con fines primordialmente histriónicos, es decir, actuación. Erróneamente estamos acostumbrados a pensar que el transexual o una transvesti son diferentes a una persona transgénero. No, forma parte de lo que se llamaría transgénero. Transgénero, entonces, es una persona que expresa su género de una manera distinta a lo que la sociedad, esa sociedad hegemónica espera de él, porque tiene un determinado sexo biológico. El identificarse con el género opuesto o con ningún género entra dentro de la definición de transgénero, por lo cual una persona que no se identifica con ningún género o una persona andrógina, es decir, que tiene rasgos muy marcados del sexo opuesto al que es su sexo biológico, el bigénero o una transvesti, un artista drag, todos están incluidos dentro del transgénero. La intersexualidad que se manifiesta y que estamos hablando de una gran variedad y una intersexualidad que va muchísimo más allá de ser hombre o mujer nada más, nos da un tema de bastante profundidad y nos habla de cuán ignorantes podemos ser acerca de las cosas que opinamos y hablamos. Hay un mundo muy extenso acerca de la sexualidad humana y cada vez se hace muchísimo más extensa y también más conocido. Y te invito, para ya empezar a responder la pregunta de Yashira, que manejes todos estos términos a la hora de expresarte peyorativamente o discriminar a otro ser humano por su identidad sexual, por su orientación sexual, por cómo expresa su sexualidad. Y considerar, porque muchas personas discriminan a las personas que no entran dentro de lo que está establecido, de como que esta persona tiene menos derechos. Se les trata como si fueran personas que no tienen ningún tipo de derecho y algunos afirman que no son ni siquiera seres humanos cuando se les niega el derecho que tienen, por lo menos a la libertad, por lo menos a la vida, por lo menos a la búsqueda de la felicidad, como dice la Carta Magna de los Estados Unidos. Entonces necesitamos estudiar, necesitamos prepararnos, investigar, saber, empaparnos de todas las cosas de las cuales hablamos y escuchamos por ahí y no seguir solamente el lineamiento de los pastores, de los curas, de la iglesia, de la religión, porque pudiera ser que estás maltratando a un ser humano de una manera ignorante, es ignorante. La intersexualidad se define combinaciones, entonces. Es la combinación de características físicas de lo masculino, lo femenino,
características definidas por efectos congénitos que involucran distintas formas de expresar la sexualidad. Pero hay una que es cromosómica y el desarrollo de las características sexuales de un individuo, es decir, la intersexualidad también puede ser definida por procesos cromosomáticos que involucran la diversificación de los cromosomas XX y XY, patrones que definen el sexo biológico y las características sexuales de un individuo. El hermafrodismo es una de estas partes de la intersexualidad y el pseudohermafrodismo también. Son variantes médicas y que son trastornos de la diferenciación sexual en las que el individuo presenta características sexuales concordantes con ambos géneros binarios. Aquí tenemos, entonces hay personas que son hermafroditas que traen biológicamente traen características sexuales de ambos sexos. Entonces, esas son anomalías cromosómicas y no permite la correcta clasificación de un individuo intersexual dentro de lo que la sociedad considera como masculino o femenino. Masculino o femenino, etiquetas, puras etiquetas. Con esto espero haberles ilustrado bastante bien acerca de la sexualidad humana, sus variantes, qué significa cada cosa y a la hora de hablar y expresarte, manejar todos estos términos considero que la finalidad, por lo menos de este programa, es salir fuera de la etiqueta y vivenciarte en una libertad acerca de tu sexualidad que no tenga que ser definida de alguna manera para poder sentirte que puedes tener derechos. La única etiqueta que yo aceptaría a ponerme es que soy un ser humano planetario, soy un ser humano primero que nada y luego planetario. Sería la única etiqueta que aceptaría tener, pero obviamente estoy hablando de mí, pero también estoy ilustrándoles a ustedes para que tengan mayor conocimiento a la hora de educarse a ustedes. Vamos a hacer ahorita una pausa comercial y ya regresamos. Quédense ahí pendientes. Acuérdense de escribirnos, ponernos el like y compartir el programa. Hola amigos, soy Cedro Cervantes, director de marketing de Warnock & McKinley. Recuerda, si tú o uno de tus familiares o conocidos ha tenido un accidente automovilístico, lesionado en el trabajo, lesionado personal o quizás una fatalidad, guarda mi número, seguro le podemos ayudar. Recuerda, si no ganamos, tú no pagas. Puedes llamar al teléfono 623-680-9354. Estamos de regreso en Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo y al mundo de las posibilidades, hablando acerca de la sexualidad humana, ilustrando, informando acerca de la sexualidad humana. Una de las preguntas, tenemos a Cecia, Cecia, gracias por estar escuchando el programa, también a Rosario Edith Sotelo, y debe haber otras personas, y Raúl Dosal también, pero no nos aparecen más. Ok. Pero hay más. Ok. Tenemos ese problema, ya lo vamos a solucionar. Estamos buscando cómo tener acceso a todas las personas que están escuchando y viendo el programa. Por favor, dejen sus comentarios, opinen acerca de lo que están escuchando. La pregunta de Yashira se refería a que ella tiene hijos, 3 hijos, varones creo. 3 hijos varones, y cómo educarlos, cómo enseñarlos, cómo decirles acerca de educarlos en función de que no exista discriminación y puedan ver con normalidad
todo lo que se refiere a la sexualidad humana y a lo sexual. Fundamentalmente yo pienso que hay una gran ignorancia, porque es que en nuestras casas no se habla de sexo. No se educa a los hijos en la casa acerca del sexo. Los padres y las madres no saben de sexo, así que ¿cómo pueden educar? El sexo pareciera un tabú, algo que está ahí escondido, algo que es misterioso, algo que hay algo malo en ello, porque tiene que estar, no se habla, no se dice, no se nombra, así que casi todos llegamos a la sexualidad con absoluta ignorancia o con conceptos errados acerca de ello. La masturbación, homosexualidad, anticoncepción, aborto, enfermedades de transmisión sexual, son términos, por nombrar solo algunos, en donde los niños deberían empezar a relacionarse a partir de los 4 años de edad. Estos no son groserías. Cuando el niño habla acerca de sexo, dice masturbación o habla acerca de estos términos, y lo primero que se le dice es que no digas groserías, no hables así. ¿Qué estás diciendo? En el menor de los casos, otras veces se les pega en esa búsqueda de identificarse, porque los niños ya a los 3, 4 años empiezan a descubrir que ellos existen, ya tienen una idea del yo, empiezan a verse al espejo y saben quiénes son, e igual empiezan a tocarse, y ahí en ese tocarse consiguen los genitales y se sienten y da placer. No tienen el término que usamos nosotros de placer, pero es algo absolutamente biológico, corporal, físico. Y cuando la madre o el padre consigue al niño en este tipo de prácticas que son necesarias, es un descubrimiento, es una etapa, ahí viene la persona que ignora acerca de cómo trabajarlo, cómo decirlo, cómo enfrentarlo, cómo confrontarlo, cómo hablarlo, porque lo ignora total y completamente, pues recurre al insulto y al golpe, y de ahí marcando y además dándole más peso a lo que de por sí pareciera que es algo malo, la sexualidad o el sexo. Una profesora de primaria holandesa, porque voy a usar la educación sexual de Holanda, que es la mejor del mundo. Cómo se educa a los niños en Holanda. Estos términos que yo estoy usando, los niños desde los 4 años ya los empiezan a usar en las escuelas de Holanda. Una profesora puede preguntar, y lo pregunta y lo hace. La madre tiene una barriga enorme. ¿A qué se debe esto? No les voy a decir, no, es que la cigüeña que viene, mi mamá está esperando un niñito que la cigüeña, y una serie de eufemismos acerca de qué es lo que realmente significa estar embarazado. No se habla, no se le explica, o que tu mamá tiene, porque hay tabú al respecto, hay tabúes al respecto, y además ignorancia. Entonces, cuando se hace esa pregunta y no hay respuesta, o hay eufemismos para no afrontar la responsabilidad de tener que educarte a ti mismo para poder educar a tus hijos, entonces, pues, comienzan los problemas. Una niña en Holanda contestará, es que mi papá y mi mamá hicieron el amor y concibieron a un bebé. Es eso lo que pasa, ¿verdad? Es lo que sucede. No es así. Es así. Es lo que sucede. ¿Cómo llegó el hermanito? Que me lo trajo la cigüeña, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Y qué hace? Todas esas cosas los niños se lo preguntan. Esto es lo que realmente sucede. De tal manera que esa niña a los 4 años ya tiene claro cómo es, qué es lo que está pasando, para solamente ejemplificar e ilustrar. Más adelante, cuando esa niña tenga 14 y tenga 15, sabe que si tiene relaciones sexuales sin usar preservativo, sin cuidarse, pues va a tener un niño, no una lavadora. Sabe perfectamente bien, y en consecuencia se moverá con seguridad y con responsabilidad a la hora de ejercer su sexualidad. La maestra le responde que sí, es cierto, hicieron el amor, y entonces le da pie para explicar todo lo que está sucediendo.
Se le enseña sobre sexualidad, se le enseña sobre la virginidad, acerca de la anticoncepción, lo que significa estar enamorado, al mismo tiempo que se le enseña matemática, biología, etcétera. Al mismo tiempo, ciencias naturales, que se le enseña a leer, a escribir. Al mismo tiempo se le está enseñando acerca de la sexualidad. Los niños de 4 años entonces comienzan a aprender acerca de la sexualidad y de cómo vienen los niños al mundo. Cuando ya están más grandecitos, entre los 8 años, se interiorizan acerca de su autoimagen y los estereotipos de género y se les explica todo esto que yo les estoy explicando para que aprendan a diferenciar una cosa de la otra. Mientras entonces los niños de 8 interiorizan sobre estereotipos y autoimagen, los de 11 en Holanda ya discuten sobre la orientación sexual y cuáles son las opciones de anticonceptivos que existen. Las tasas de embarazo adolescente y contagio de enfermedades venéreas en Holanda son las más bajas a nivel mundial, debido a la educación que comienza desde los 4 años en lo que se refiere a la sexualidad. Yo considero que los grandes problemas que nosotros tenemos, incluyendo el del aborto que hablamos en días pasados, es un problema de falta de educación, es un problema de ignorancia, es un problema de que tenemos miedo de nombrar las cosas por su nombre. Usamos eufemismos para nombrar al pene, usamos eufemismos para nombrar la vagina. Es decir, le ponemos unos nombres que, wow, yo no sé ni de dónde los sacan, pero así es como es. Cuando en Holanda es la tasa más baja de embarazo adolescente que hay, aquí en nuestros países no se llevan esos registros, pero es muy alta también. Pero aquí en Estados Unidos que sí se llevan estadísticas, de cada 3 adolescentes activas sexualmente, 1 saldrá embarazada. Por ignorancia. En Estados Unidos. Sin hablar, pues, las enfermedades de transmisión sexual. El acceso, lo que estamos planteando hoy, y respondiendo la pregunta de la Chira, es que la normalización de la sexualidad es lo que nos va a hacer que los problemas que estamos presentando sean solucionados. El acceso temprano a información sobre sexualidad humana permite que el sexo se vea como lo que es, algo natural y normal. A raíz de lo cual entonces los niños no perciben esto como algo desconocido y en consecuencia retrasa la edad, pero no lo retrasa porque no tengan, digamos, hormonalmente deseo, no, es porque tienen la conciencia y conscientemente retrasan su primer encuentro sexual. Retrasan la edad para tener su primer encuentro sexual. Los maestros en los Países Bajos, incluyendo Holanda, por supuesto, tienen la obligación de prepararse acerca de la sexualidad humana. El Ministerio de Educación aporta toda la información y los recursos para que sus maestros se preparen en lo que se refiere a la sexualidad humana. Así que los estudiantes no sienten la necesidad de adelantar la iniciación sexual, porque ya desde pequeños han coexistido, saben de qué se trata
y cómo es el sexo. El ejemplo de los Países Bajos refuerza con creces la idea de que la información, la educación, permite que los ciudadanos puedan tomar mejores decisiones en su futuro y así tener niños conscientes y responsables de lo que ocurre con sus cuerpos y lo que puede llegar a pasar si es que no toman las precauciones necesarias. No se habla de un sexo explícito, porque la educación sexual no está planteada desde lo que es el sexo explícito. Es mucho más que saber cómo es una relación sexual. No solamente los niños entonces aprenden de anatomía humana y cómo la anticoncepción para evitar tener que tomar decisiones de abortar, porque están preparados, saben, asumen con responsabilidad porque conocen, se les ha enseñado. Y también a afrontar y enfrentar el abuso sexual y violación y la intimidación de índole sexual. Hay mucha desinformación en estas áreas, incluso llamando acoso a cosas que no son acoso, pero no importa. Lo importante es que la educación es lo que nos va a sacar a nosotros de los lugares en donde estamos, en unas discusiones estériles acerca de si es bueno, si es correcto o incorrecto abortar o no, si van a ir al infierno o al cielo. En vez de eso, ¿por qué no nos dedicamos a tener una educación que empiece desde los 4 años, que ya el niño en su lenguaje se le puede explicar y hacer de la sexualidad algo totalmente natural y normal? Todos los estudiantes en Holanda reciben educación sexual. Y las variaciones y la profundidad, los profesores. Acepta la flexibilidad en la enseñanza, la asertividad en el área de lo sexual. Debe estar presentes en las salas de clases porque el maestro sabe cómo afrontar las situaciones. Se normalizan, se aceptan, se vivencian y se entienden la bisexualidad, la homosexualidad, los usos de preservativos. Los preservativos en Holanda están en las calles, se reparten gratuitamente en las esquinas. Hay preservativos. Es tan normal. Están vistos con tanta normalidad y con tanta naturalidad que ahí están todos los recursos, se sabe acerca de lo que se va a hacer, se asume responsabilidad por ello, tienes un nivel de conciencia que puedes experimentar y ejercer, un nivel de conciencia que puedes ejercer de cuándo va a empezar tu actividad sexual y cómo cuidarte acerca de esto. Como dije, en Holanda los preservativos se consiguen en los dispensadores como cualquier otro refresco, con dispensadores. En todas las esquinas de la ciudad hay dispensadores para los preservativos. Holanda, 9 de cada 10 holandeses utiliza algún método de anticoncepción en su primer encuentro sexual. Y también cada uno decide por voluntad propia retrasar su iniciación sexual. Esos son los estudios que hay. Como consecuencia, el aborto no está planteado como una opción. Se va a la sexualidad con responsabilidad y se sabe a lo que va a hacer. Lo que se va a hacer. No hay este debate acerca de que sí o que no, si es legal o no es legal. Tenemos todo en estos Países Bajos, pero sobre todo en Holanda es el que se caracteriza como la mejor educación sexual para los niños, para los jóvenes y los adultos. Tienen la tasa más baja de embarazos no deseados, no muy bajo, pero un porcentaje
muy pequeño acerca de muertes maternas por abortos clandestinos, por abortos inseguros o por enfermedades de transmisión sexual. Las Naciones Unidas ya en el 2008 demostró que la educación desde temprana edad permite que cuando se llega a la adolescencia exploren sus aptitudes, sus valores para adquirir habilidades que necesitarán para tomar decisiones informadas sobre su sexualidad. La educación sexual apunta también a que los jóvenes puedan y sepan defenderse ante situaciones que atenten contra sus derechos como humanos y reproductivos. De la misma forma que las niñas aprenden a que sus deseos sexuales son perfectamente naturales y que no deben adoptar un papel de pasividad en una relación sexual, así como los niños son alentados a abrazar, expresar, reconocer, aceptar sus emociones y sentimientos. Bueno, creo que Yashira hemos contestado la pregunta abundantemente usando como ejemplo Holanda, pero no solamente a Yashira, sino a usted, señora, que tiene hijos y los está educando para que tenga una gran una fuente de información de cómo debe hacerlo. Y si no sabe, si este programa no le parece suficiente, investigue, pero vea dónde investiga, en dónde se mete, qué cosas lee. Haga lo que tenga también que hacer. Yo les estoy dando una información, usted tiene que prepararse para esa información, y esa información es que deje de pensar que en el sexo hay algo que tiene que estar escondido o es pecaminoso, hay que hacerlo con las luces apagadas y debajo de las sábanas. Ese tiempo ya terminó, fue el tiempo de mi bisabuela, el tiempo de mi abuela. Ya no, nosotros tenemos muchísimo más información, tenemos muchísimo más de dónde agarrarnos para experimentar la sexualidad en absoluta libertad. Vamos a ver qué está pasando aquí ¿no tenemos? Hoy están muy callados, esperemos que sea por el tema. Esperemos que sea por el tema que los mantiene callados, están tomando notas, ¿verdad? Háganoslo saber. Yo no tengo aquí a nadie. Ok, lo están viendo, solo mirando. Bueno, aporten algo, ya estamos por terminar prácticamente, ¿verdad? Sí, estamos por terminar. Solamente nos quedan 2 minutos para cerrar el programa, que espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Compártelo si el tema te parece interesante y necesario, y si no has estado de acuerdo con algunas cosas también puedes decirlo. Este es un programa abierto en donde todo el mundo puede opinar, hablar y enriquecer el tema también. Entonces vamos a ir cerrando. Gracias a las personas que están conectadas, a Rosario, Raúl Dosal, también está, me imagino que está María Elena Ocadiz, me dijo que iba a estar ahí y ella lo comparte muchísimo también, pero bueno, no tenemos acceso a esa información. Ya arreglamos lo de los primeros minutos, ¿verdad? Sí, ya está. Bueno, esta ha sido Vida Alternativa. Quiero recordarles la charla esta noche, miércoles 11 de abril, esta noche a las 7, vamos a estar en la charla gratuita, completamente gratuita, pero sí con cupo limitado, para hablar una charla informativa acerca del Quantum Emotional Crossover Seminario a las 7 de la noche, y va a estar en el 2320 West Peoria Avenue, Suite A104, Phoenix, Arizona, 85027. Para reservar, tiene que llamar al 602-349-1083, en donde Scarlett reservará su cupo. Tenemos muchas personas ya reservadas, pero si usted todavía está interesado en ir y escuchar acerca de qué es Quantum Emotional Crossover Seminario, si usted tiene problemas de pareja, divorcio, separación, estás en un proceso de duelo, problemas con tus hijos, como no sabes cómo resolver, adicción al alcohol, a las drogas,
a cualquier otro tipo de adicción bioquímica, codependencia emocional, baja autoestima, sobrepeso, problemas con el dinero, problemas de salud, dificultades para manejar de manera asertiva emociones y sentimientos, miedos y fobias. Quantum Emotional Crossover Seminario, el poder de la transformación emocional, espiritual y física, te ofrece las más novedosas técnicas y herramientas utilizadas en la transformación personal, sintonizando tu cuerpo, tu espíritu, tus emociones, tu mente, para que puedas tener nuevos resultados y una vida total y completamente diferente. Este programa, este seminario está dirigido por mí, quien soy consultora en técnicas de transformación personal, emocional, espiritual y física, psicoterapeuta, especialista en la física cuántica aplicada a la transformación personal. Es un cupo limitado también. Nuestro seminario solamente acepta 10 personas. Acepta, porque también escogemos 10 personas. Es un seminario bastante exclusivo para que vas a tener el beneficio de trabajar en grupo, pero también la atención personalizada. Espero que te llame la atención y llames al 602-349-1083. Tenemos que ayudar entonces, señores, tenemos que ayudar a los jóvenes a navegar por todas las opciones de la sexualidad y todas las opciones que deben enfrentar y defenderse en las situaciones sexuales y de cualquier otro tipo. Educar para cuestionar, educar para enfrentar, educar para tener criterio propio. Educar para tener conciencia y educar para saber que todos nuestros actos traen consecuencias. Esto ha sido Vida Alternativa. Muchísimas gracias a todas las personas que me alientan a seguir, porque yo en los números pareciera no estoy muy bien en los números, pero sin embargo pues tengo personas que me alientan a seguir con este programa Vida Alternativa. Nos vemos el próximo miércoles.